Como les indicaba, entonces estas toxicidades u otros efectos también causadas por la calidad del agua, pues se pueden observar en las plantas. Y se puede tomar decisiones tal vez si no se conocía el efecto de los cationes y aniones presentes en el agua. Puede observar, por ejemplo, en el caso de algunas plantas, los bordes y las puntas de las hojas comienzan a morirse, a necrosarse, como se indica, como se dice técnicamente, y pues eso es una presencia, en este caso, de altas concentraciones de algún, en este caso, ion. A nosotros nos sucedió una experiencia en un vivero de cacao, en donde estábamos regando con agua de una batería sanitaria de estudiantes, cuando trabajaba en la Politécnica. El cultivo creció bien, pero comenzamos a observar que las plantas en su día, las puntas de las hojas, comenzaban a morirse. Y dábamos y dábamos y dábamos en ver qué sucedía, porque el manejo se estaba llevando de buena manera, fertilidad, control de plagas, al respecto todo. Y pues ya luego cuando averiguamos el origen del agua que nosotros veíamos, en realidad tenía un tratamiento clorado y por lo tanto pues tenía esa presencia. Entonces pues eso se da y en cualquier tipo de planta, por si ustedes digan en sus casas las plantitas ornamentales con agua potable, como le decimos, no es conveniente, ¿sí? Porque a la larga hay toxicidad en ella cuando se están utilizando altas concentraciones de cloro en su tratamiento, que es lo que normalmente se hace. Entonces, ojo con eso. Y así, pues, los iones más peligrosos en donde causan estos síntomas de necrosis en los bordes o en las puntas son cloros, sodios y boros. Y la magnitud de esos depende de la concentración, en este caso, del producto, del volumen de agua que está tomando la planta y de la tolerancia en el cultivo. Observen este ejemplo, es una plantación de fresas, frutillas en la sierra, pues en donde se obtiene problema específico, ya que la calidad del agua pues estaba siendo afectada por una concentración alta de sodio y pues no habían en este caso hecho los análisis correspondientes. También en cualquier tipo de cultivos afecta, como ven en la presentación, también dice que cultivos arbóreos y plantas leñosas también son sensibles a estas toxicidades, tipo sodio cloruros, y en este caso pues pueden estar siendo muy afectados. Pero también hay cultivos anuales que no son sensibles a estos iones, y para ello debemos utilizar la tabla de tolerancia a salinidad, que existe en algunos cultivos y que se toma como restricción, en este caso de uso, cuando se revisan todas las normas de uso. Aunque nosotros con el requerimiento de lavado, con la fracción de lavado, que es lo que dice en la parte, en la siguiente párrafo, indicamos justamente el manejo de estos problemas de acumulación o problemas de toxicidad. Bueno, específico de cada uno de ellos, por ejemplo, en el sodio se desplaza lentamente que el ion cloruro en el agua del suelo y por lo que necesita un requerimiento mayor para que esté causando este daño. Entonces todo esto lo vamos a revisar cuando hablemos de los valores de RAS. En el caso de este dice, en el supuesto de que se necesite una gran cantidad de agua para controlar toxicidad de sodio, con valores de RAS superiores a 9, con posibles efectos sobre el drenaje, sería más práctico aplicar enmiendas de calcio. ¿Sí? Como en la diapositiva anterior veíamos que la enmienda es el mecanismo que podíamos también utilizar para, en este caso, eliminar las sales que ya concentradas en el suelo. Por eso hay que hacer un estudio, cuando hay estos problemas, hay que hacer un estudio del suelo y del agua para ver cómo se hace este tratamiento y los tiempos correspondientes que durarían. Eso era algo que le indicaba a Marcela el día de ayer. En el caso del boro, también se desplaza en el suelo, pero más lentamente que el cloro. Y también en este caso un requerimiento de lixiviación 3 veces superior. Porque al momento en que se desplaza lentamente, pues demoraría más el tratamiento de lavado. Por lo tanto, necesitaría más agua para que el tratamiento sea efectivo.
Bueno, en el caso de los métodos de riego, cuando se aplica agua por aspersión, es muy difícil poder manejar los problemas de toxicidad. Por eso cuando se trabaja con aguas de mala calidad se recomienda pues, no utilizar, en este caso, riego por aspersión. Y lo que se recomienda pues, son los riegos localizados. Como hablábamos ayer, pues, es uno de los países que en 100% de sus plantaciones utiliza riego localizado, ya que trabaja con aguas de muy mala calidad, tipo microaspersión y tipo goteo. Entonces, algunas opciones que se recomiendan para poder eliminar esta toxicidad, en este caso, regar programadamente por la noche para reducir la evaporación de los cultivos, evitar el riego cuando hay vientos fuertes, cuando se utiliza aspersión, no utilizar aspersores que pulvericen mucho el agua, la velocidad del giro del aspersor superior a una revolución por minuto permite lavar más sales acumuladas en las hojas, una mayor intensidad de aplicación del agua, disminuye el tiempo de humedecimiento del follaje. Y en riegos de frutales, los aspersores colocados debajo de la copa de los árboles reducen el volumen del follaje mojado. Son algunas características que cuando ya hablemos de diseño, cuando estemos ya diseñando temas, toda esta parte también se va a indicar y cuando hablemos de las programaciones en específico. Aquí también se manifiesta algo por la cuestión del manejo cuando trabajamos con aguas de mala calidad. En algunos suelos se presenta lo que ustedes ven, sales acumuladas color rojizos o blancos. En este caso se ve en la vía del Carmen, que los suelos son así. Y en este caso no son tóxicos para las plantas, pero sí algunos comerciales, tanto de los productos que se cosechan como hojas, flores y frutos. Y en este caso la práctica tiende a reducir la población, pero pueden eliminar o reducir también los problemas que se presenten en este caso. Y para plantas ornamentales se pueden hacer una enmienda ácida, agua, para en este caso paliar el efecto si hubiera la presencia de algún bicarbonato de yeso o de sales de hierro que presentarían colores rojizos o... Bueno, algo en oligoelementos, es decir, los otros elementos químicos que podemos encontrar en el agua y que podrían afectar los cultivos con algo de toxicidad, es decir, presencia necrosis en los bordes o en las puntas de las hojas. Arsénico puede estar presente en el agua, hierro, manganeso, molibdeno y zinc, y si se encuentra en las concentraciones que observamos, pues comienzan a haber problemas de toxicidad en el cultivo. Y con esta parte cerramos la cuestión de calidad de agua, dando a conocer que no solo los nutrientes que se encuentran en agua son malos, también en este caso podemos encontrar nutrientes que beneficien el desarrollo del cultivo. Y por lo tanto, pues hay que conocerlo para tratar de ver cómo podemos organizar nuestra explotación agrícola, sabiendo de que tenemos un aporte de nutrientes en el agua y que podemos disminuir la cantidad de fertilizantes que aplicamos. Esta parte pues se mide a sí mismo con los análisis de laboratorio, que ya los tenemos en este caso establecidos, y que pues se va el tratamiento correspondiente. Entonces aquí está, pueden ser fosfatos, potasio, o de acuerdo al elemento químico que se lo pueda encontrar. En la cuestión de nitratos es muy difícil porque el nitrógeno es muy volátil, entonces no se puede controlar mucho este elemento. Esto lo vamos a desarrollar ya mismo, en este caso en los cálculos. Entonces esta parte la paso ya diferente porque vamos a iniciar con la cuestión de los cálculos. No sé si algunos de ustedes tengan alguna inquietud al respecto a la parte teórica antes de pasar a los cálculos que habíamos manifestado el día de ayer. Ingeniero, una diapositiva 45. Usted menciona los tipos de elementos que pueden ser tóxicos para la planta. ¿Cómo se podría hacer para corregirlos si se encuentran en el suelo? ¿O qué acciones se deberían tomar? Ya, en el caso de algunos elementos tóxicos en el suelo, varios como son aluminio, molibdeno, los que vieron ahí, se busca plantas remediadoras, es decir, hay plantas que absorben metales o químicos que causan toxicidad en algunos cultivos.
le llaman plantas biodegradadoras. Estas plantas biodegradadoras, por ejemplo, el girasol, que es uno de los más comunes, siembra en un lote en específico y justamente hace la absorción de estos metales o estos elementos o estos oligoelementos que hablábamos. Y es el medio más eficiente en este caso de poder eliminar este tipo de elementos químicos con ese tratamiento en este caso biológico. Y se está estudiando a la actualidad algunos bacterias o microorganismos del suelo que lo pueden hacer, pero hasta la actualidad pues la siembra de plantas tipo biodegradadoras como es el girasol y algunas otras más en otros países pues está dando resultados al respecto. El día de hoy analizamos esta parte de aquí y pues había muchas inquietudes al respecto de cómo calcular. Entonces pues hice una mejora al mal y estaba trabajando ayer justamente para que esto quede más claro. En el caso de los cationes y aniones, pues la fórmula para calcular el peso equivalente lo ubiqué en la parte de abajo, donde es el peso molecular, pues dividido para el número de carga. En el caso del catión, la carga positiva, que sería su valencia, y en el caso del anión, el peso molecular de los, ojo, elementos químicos que se observan, en este caso en la fórmula. Por ejemplo, tengo sulfato. Sulfato es SO4. Entonces, yo tengo que sacar el peso molecular al EO4. ¿Sí? El 2 solo me va a servir para dividir, en este caso, el peso molecular y obtener el peso equivalente. Noten que en bicarbonato es diferente. En bicarbonato sí tengo HCO3 y por lo tanto sí utilizo el peso molecular del hidrógeno. En el carbonato no lo utilizo, como ustedes ven, porque es C3 y en este caso dos cargas negativas. En el nitrato lo mismo. Entonces, por favor, chequenlo en alguno de ellos. Les pedí la tabla periódica también. Entonces, tomen alguno de ellos para hacer el cálculo. Lo revisamos ayer en bicarbonatos y en este caso lo podrían hacer en sulfatos o en carbonato, ya como está indicado ahí. Ingeniero, en el caso de hierro, los cationes, yo lo desarrollé ayer y me sale un valor diferente que es de 24.28. Bueno, también cogí el valor que está en la tabla que tengo al alcance y la tabla que están sus diapositivas, porque varía con algunas décimas en este caso, ese ejemplo en particular. El hierro tiene dos cargas positivas, 2 y 3. Claro, pero el hierro... Entonces debería revisar el peso molecular en general y luego dividirlo para en este caso el catión o la carga que tiene el hierro. ¿Dónde tiene el peso del... Ingeniero, también lo que pasaba ayer, hubieron muchos pesos moleculares que se buscaba así en internet, como nada oficial. Yo también hice un cálculo, me salió diferente a una tabla periódica ya oficial. Varían como los decimales y todo ese asunto. Ya, en el caso del hierro, el peso atómico es de 55.85 y la valencia de 2.3. Hierro. 55.85 ya. Entonces 5.85 dividido para 2, 55.85. Si me da 27, no. No, 2.3. 27.93. Claro. ¿Y las décimas que tiene la valencia? La tabla que tengo tiene, por ejemplo... ¿Cuál es el peso molecular que usted tiene del hierro? 55.85, 84.5 y la valencia 2.3. Ya.
No, pero ahí en el caso del ejemplo está con valencia 2. Utiliza la valencia que tiene el ejercicio como tal. Claro, exacto, pues, sí. Es que lo común es que se presente con esos, en este caso, valencias que observa. Y pues, como están más adelante, aquí también hay otras formas de que se puede observar. Y estas otras formas que se puede observar, pues, eso me lo reportaría el análisis de agua, que en este caso yo solicitaría el laboratorio. Pero aquí es en este caso con la valencia 2. Es que claro, también depende de si es veídico, ferroso, si depende de cómo termine, yo busco la valencia adecuada. Por ejemplo, nitrato. Exactamente. Ujú. Exacto. Por favor, los demás, ¿sí es clara esta parte? Marcelita, dígame. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Alguien más? Ya. Entonces, luego nosotros entendemos esta parte de cómo sacar el peso equivalente tanto de los cationes y aniones, que es muy importante. Continuamos con lo que es los cálculos correspondientes, que es los materiales que vamos a utilizar, las tablas que les envié a la plataforma. Y comenzamos con el primer ejercicio, este lo voy a dejar último también. Entonces, nosotros hablábamos el día de ayer que la conductividad eléctrica es la primera tabla que les envié dentro del material, la tabla número 1, con esa vamos a trabajar. Vayan buscándola, si la tienen impresa, pues tírenla, tómenla, o si no, pues pónganla en algún otro dispositivo que la puedan utilizar. Nosotros encontramos los análisis de agua con diferentes características, ¿sí? Nosotros tomamos una muestra de agua y enviamos al laboratorio, pero el agua va con una temperatura en específico. Tal vez de la parte ambiental que fue extraída, pero normalmente ninguna temperatura de la muestra de agua llega a 25 grados. Siempre es 25,8, 26, 27, de acuerdo al origen. Entonces, la teoría dice que se debe de corregir la conductividad eléctrica cuando la temperatura no es 25 grados. Y como tal existe en este caso un factor que se ajusta, un factor de corrección. Este factor de corrección pues corresponde al ajuste de la conductividad eléctrica a una temperatura de 25 grados. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, este es el resultado de una muestra de un laboratorio pues, que enviamos en el año 2015 para un trabajo de investigación de los estudiantes de tesis. Donde, pues, como ustedes pueden observar en la parte que dice datos de la muestra, ahí observamos en la parte inferior, donde está condiciones ambientales de la muestra. La muestra llegó a 25,8, en este caso, grados, ¿sí? Y pues los otros detalles que demuestra que el informe, que el responsable y todo eso que en este caso no lo consideramos al respecto. Lo que nos interesa es la temperatura de la muestra. Entonces, para ello, pues, aplico la fórmula. Mi fórmula de conductividad eléctrica a 25 grados igual a la conductividad eléctrica, en este caso encontrada por el equipo en el momento que determinó el análisis, el conductímetro puede ser, o algún otro portátil de campo, sí mismo un conductímetro, y ese valor se multiplica o se ajusta por un factor de transformación. Que este factor de transformación me da a que el valor de conductividad eléctrica encontrado se pueda ajustar a 25 grados. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ok. Entonces, luego de que hago este ajuste, observo la tabla número 1. Vamos todos con la tabla número 1, por favor. Y busco, vean cómo está en la presentación, que tengo grados en diferentes áreas de la tabla.
pero mi dato es 25.8. Entonces, observen lo que resalto. Busco el valor de temperatura de la muestra a 25 grados.8 y tomo o considero el valor F que aparece en la tabla. Mi valor F es 25.8. ¿Sí? Y por lo tanto, pues es el valor que utilizaría en la fórmula. Si ustedes notan, la tabla tiene 3 entradas de datos porque son varias temperaturas. Entonces, pues se necesita que los valores pues estén de esa manera ubicados. Reemplazo entonces el valor. Y si ustedes, bueno, ese dato no estaba ahí en los datos de la muestra. El laboratorio reportaba 0.47, o el equipo, en este caso el conductímetro, reportaba 0.47 decisiemens sobre metros de conductividad a 25.8 grados. Para transformarla a 25 grados, ese valor lo multiplico por el factor de transformación, que fue 0.983, y me da en este caso, pues, el valor característico del resultado, que sería 0.462. Sí, Y en el y caso de valores que no podemos, estén en la tabla, ¿cómo trabajaría con eso? Por ejemplo, si es inferior. dígame. Con valores que no se encuentren en la tabla. Se interpolan, ¿no? Ah, si el valor, si algún valor específico no está en la tabla. Sí. Ya, claro, ahí prácticamente, pues, digámoslo así. Si yo tengo, vamos aquí, 26, 22.6 y tengo 22.8. Y mi valor de temperatura es 22.7. Me tocaría en este caso, pues, interpolar, en este caso, de 22.6, 22.8, más uno sirve mucho, a, en este caso, el dato que sería en mi incógnita, que sería 22.7. Este dato tengo que revisar. Y cuando Para, sacó el de 0.47, extrapoló, porque está fuera del rango, está desde el 3, ante la temperatura de 3 grados Celsius. no, la temperatura reportada en el... La La elegí. temperatura, la temperatura reportada... Un ratito. La temperatura reportada fue 25.8 en el instrumento. Entonces, lo que hago es, según la tabla, me coincide el valor, que es el que estoy resaltando ahí. Si hubiese salido 25.7 o 25.9, pues ahí me hubiese tocado interpolar. Pero bajo la casualidad del análisis, pues coincidió. No sé si era eso, Farías. ¿Y el 0.47, ingeniero, dónde lo obtengo? El Ya, 0.47. el 0.47 es el valor que reporta el equipo, el conductímetro, cuando en este caso mide la conductividad del agua. Ese es un valor que se reporta en el análisis. Es que no lo pude ubicar todo el análisis porque el momento que lo en la presentación me quedaba muy pequeño los valores y no se podían observar. Okay. No sé si le subí la plataforma, le subí algunos análisis. No. Creo que los dejé escaneados nomás y ya ahorita chequeamos por si. Ya. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Ok. Sí. Los chicos por allá. ¿Clara esta parte de transformar la conductividad? Ingeniero, Diga América.
En los ejercicios usted nos daría el valor que reporte el equipo para poder multiplicar con el valor de lo... Claro, voy a mostrarles un análisis de los que tengo guardados para que en este caso lo puedan observar. De verdad que asumí, voy a abrir 2015, creo que era un momentito. Déjenme ver si era este análisis. Derecha. Ya, sí. Ya, ok. Aquí ya encontré ya el análisis. Vamos a hacer el ejercicio para que vean el análisis. Aquí está. Ya. Aquí sí todos pueden observar, ¿no? Entonces, aquí tengo. Vean. Este fue un análisis que nosotros enviamos, como les decía, en el 2015 a una tesis que justamente la información se tomó del agua del campus, de la vertiente de los aguas que hicimos. Y aquí tengo el valor de temperatura, como ustedes ven, que fue lo que ubiqué en el enunciado. Y aquí tengo el valor de conductividad. ¿Sí notan? El valor de conductividad ahí está en microsiemens sobre centímetros. Yo lo transformé a decisiemens. Si ustedes hacen la transformación, pues les va a dar ese valor. ¿No? Si en este caso, si lo pueden hacer para que salgan de duda, pues ahí tienen la unidad de medida y tienen valor. Entonces, de ahí obtengo ese 0,47 o en este caso los 470 del reporte que me ofrece el laboratorio. Ahí sí estamos, Erika y también Farías. Ok. Continuamos. ¿Sí? Ok. Entonces, regresemos a la presentación. Y pues, luego yo ya tengo esta parte. Imagínense que nosotros tengamos un laboratorio. Hicimos un emprendimiento, compramos unos equipos y tenemos un laboratorio. Nosotros nos encargamos de hacer los muestreos y los análisis. Realicé el muestreo, voy al laboratorio y estoy haciendo los análisis. La temperatura del agua me reporta un valor que lo registro y además también registro el valor de la conductividad obtenida en el equipo. Y haría con la tabla que tienen ustedes en su plataforma, o en este caso con la parte que les estoy mostrando aquí, se puede hacer la transformación. ¿Sí? Y sería el primer paso para poder ir elaborando un reporte de un análisis de agua. Aquí también quise compartirles una tabla periódica completa, pues para que puedan, en este caso, solventar algunas situaciones con elementos químicos de los análisis que se puedan realizar. Luego de que yo ajusto la conductividad eléctrica del agua a temperatura, pues también yo puedo revisar el análisis de un laboratorio en función a la credibilidad de sus resultados. Como les decía ayer, cualquiera puede hacerse un laboratorio, pero los resultados pues, pueden tener mucho error o pueden ser muy bien analizados. Entonces, nosotros podemos chequear esos análisis y le llamamos chequeo de salinidad. Este chequeo de salinidad es, como ven en la presentación, solo es hacer un balance entre los cationes que están presentes en la solución, sumatoria de ellos y en este caso de los aniones, es decir, de los elementos químicos presentes en el agua, tipo cationes y tipo aniones. Pero están expresados este análisis en 1000 equivalentes. Por lo tanto, el 1000 equivalente pues es una unidad de medición de concentración
de elementos químicos que en algunos análisis reportan esa unidad, en otros análisis reportan miligramos por litro, en otros reportan por ion. Entonces, debemos de conocer esto porque en algunos momentos hacemos las transformaciones correspondientes, que fue el primer punto que topamos en la cuestión de la revisión de los cálculos para la actividad de hoy día. Cuando estos análisis reportan errores, pueden tener errores. No puede ser ninguno que en este caso maneje un margen de error del 0%. Siempre debe haber unos márgenes de errores muy pequeños. Pero estos márgenes de errores no pueden pasar, ojo, no pueden pasar del error permisible o admisible para ese tipo de conductividad eléctrica. Por eso primero revisamos la conductividad eléctrica de la muestra de agua para ver si en este caso está obtenida según las características de la temperatura, y en algunos análisis se presenta de dicha manera. Entonces, ¿cómo procedo a utilizar o eliminar esos parámetros? Como ustedes pueden ver en la presentación, es una fórmula muy sencilla. El porcentaje de error se calcula multiplicando, en este caso, al inicio y al final, 200 para en el numerador, suma de cationes menos suma de aniones. Y aparte del denominador, suma de cationes más suma de aniones. Este porcentaje de error de balance es justamente denominado en esta fórmula y no puede pasar del error admisible. ¿Cuáles serían los errores admisibles? Ya lo vamos a ver en las siguientes tablas que tenemos para los diferentes análisis. Ok, entonces aquí están los errores admisibles para los diferentes, en este caso, márgenes de concentraciones que podemos tener de los conductividades eléctricas. Pero ojo, observen que en qué unidad está. Está en micros sobre centímetros. Por eso que es importante conocer la transformación de diferentes unidades de conductividad de varias unidades. Esos son los datos que les facilité el día de ayer para que justamente comiencen a practicar al respecto. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que cuando la conductividad eléctrica del agua está con un valor de 50, el error admisible máximo es el 30%. Cuando la conductividad eléctrica es 200, el valor admisible es 10. Cuando la conductividad eléctrica en micromol sobre centímetros es 500, el error admisible es 8. Y cuando el valor es igual o menor de 2000, el error admisible es 4. Es decir, mientras más conductividad eléctrica haya, el error admisible debe ser menos. ¿Sí? Es el principio ya establecido por datos de estos análisis, en función a una estadística ya previamente realizada. Ingeniero, en el caso que el error exceda, ¿qué se debe proceder a hacer con el tipo de agua que voy a emplear? Si el error que usted calcula excede al admisible, prácticamente el análisis no tiene una confiabilidad como para poder hacer un estudio, una recomendación tan precisa. Va a tener muchos errores sus recomendaciones por efecto de los resultados del análisis. ¿Qué dice el laboratorio? El laboratorio no se hace responsable de los resultados porque ellos no toman la muestra de agua. Entonces ahí el laboratorio saca el cuerpo un poco porque si la muestra es tomada, ustedes saben, los resultados son muy variables y no tienen confianza. El otro error que se puede encontrar es en el laboratorio, donde los equipos o los reactivos pues ya estén, en este caso, con un tiempo de vida que ya no estén útiles o eficientemente en dar valores o resultados reales, y pues también se puede dar de esta manera. Pero pues es una estrategia tanto del laboratorio, cuando ellos dicen que no se responsabilizan de la toma de muestra y además de algún margen de error que haya en los resultados. Lo que se recomendaría ahí es nuevamente volver a hacer muestreo, si usted piensa que fue mal hecho el muestreo de agua, y enviarlo al laboratorio nuevamente. Correr otro gasto, pero estar más seguro en la inversión. Un análisis de agua básico cuesta $15. Más completo vale entre 40 y 50 dólares. Si es un estudio, pues
hay un rubro muy importante para análisis. Entonces, es muy económico de un rubro de 80.000, $100.000 en repetir un análisis de agua. Ingeniero, si me sale, por ejemplo, 199, continúa en el rango del 30%, ¿verdad? Del error admisible. Porque está entre 50 hasta 200, 30%. No, ahí lo que a mí me toca con estos valores es interpolar. Esta tabla es general, pero yo tengo que interpolar en el valor específico de conductividad eléctrica que me va a reportar. Entonces, aquí con estos datos vamos a resolver este ejemplo. Vayan anotándolo si no lo tienen para llevar el procedimiento correspondiente. Yo voy a decidir el rechazo o la aceptación de un análisis de sanidad efectuado en un laboratorio X. No estoy poniendo un nombre de laboratorio. Inclusive en la plataforma, de verdad que no me recuerdo. Ayer trabajé bien tarde mejorando esta presentación con algunas consideraciones que conversamos con ustedes ayer. Entonces, la subí, pero no me recuerdo si subí los análisis, pero sí los tengo todos escaneados en la carpeta y pues ya mismo resuelvo esa parte con ustedes. La conductividad eléctrica del agua, el análisis es 820 micromol sobre centímetros. Y tengo los resultados de cationes en partes por millón y de los aniones también en partes por millón. Calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruros, bicarbonatos y sulfatos. ¿Qué quiere decir el valor del K que trazas en la parte por millón? El valor trazas se presenta cuando el equipo no te da un valor en el instrumento, te pone en este caso un símbolo. Y cuando ya pues se hacen los reportes, se decide en ponerlo de esa manera, porque es muy minúscula la concentración que el equipo no la puede medir. Este tipo de análisis que se ahorita aplica también para sistemas de agua potable. El reporte del análisis o verificación de análisis. La verificación del análisis. Siempre y cuando usted haga el balance de cationes y aniones, sí. Solo de cationes y aniones, debe identificarlos como tal. Porque recuérdese que un análisis de agua te presenta varios parámetros o varios resultados. Pero debe escoger, te pone hasta metales pesados, te pone. ¿Sí? Entonces eso tiene que identificarlo usted y sí lo puede verificar, porque este verificador de salinidad por cationes y aniones es un método utilizado en general para análisis de agua. Ok. Lo hago pues de la siguiente manera. Primero, debo de transformar los resultados a 1000 equivalentes. Vamos a nuevamente recordar en este caso cómo lo hacemos. El peso equivalente es igual al peso atómico o el peso molecular dividido para la valencia, en este caso del cation o del anión, lo que vimos en y tengo mis valores correspondientes. Voy a sacar en primer lugar el peso equivalente. El peso equivalente va a ser igual a el peso molecular o el peso atómico del calcio es 40. Lo divido para la valencia del calcio, si ustedes ven, tiene 2 positivos, 2 más, es decir, es 2 positivo. Entonces, 40 lo divido para 2. Y ahí me sale 20, que es el peso equivalente. En el caso del magnesio, su peso molecular es 24. Y la valencia del magnesio es 2, como ven en el cuadro. 24 dividido para 2 a 12. En el caso de vale 23, ya estoy hablando con valores redondeados en algunos casos. Y la valencia del sodio es 1, por lo tanto es 23. Eso es lo primero que hay que hacer para, en este caso, obtener el peso equivalente y luego, pues, sacar el equivalente. Por ejemplo, sale 40.08 en el Claro, calcio. ese es el del calcio, sí.
Yo por eso decía que yo ya los valores los dejo, en este caso, redondeados. Ya 40,08 es 40. Ya, pero es que usted sacó un valor de 20 al inicio. Y, Porque 20 es el peso equivalente. El peso equivalente es porque es el peso molecular dividido para la valencia del elemento. ya, ya. Ingeniero, pero en el caso de que las tareas y todo eso, ¿trabajamos con los valores exactos o también así lo redondeamos o cómo sería ahí? Ya, cuando nosotros ya hacemos esto en matrices, ya los tenemos en Excel, entonces en las matrices nosotros ponemos los valores exactos del elemento químico, ¿sí? Mientras yo más preciso trabaje con los datos, pues el porcentaje de error pues va a ser, digamos que más seguro para usted, porque ha trabajado con todos sus decimales. No quiere decir que lo que estamos haciendo ahora no esté bien. Les aseguro que la diferencia ya lo he hecho bajo los dos métodos, con la aproximación como es este caso y con los valores completos como es la otra. Y la diferencia son décimas dentro del porcentaje. Por ejemplo, si me dio a mí 4, con los valores completos me da 3,8. No difiere mucho. Normalmente estos datos donde se aproxima, pues en la ingeniería, en cuestiones prácticas, se trabaja mucho, pero pues es prudente utilizarlo cuando las décimas están muy aproximadas. Ese 40,08 me equivale a 40,1. Pero imagínense donde fuera 1,8. Y ahí sí afecta bastante. Ingeniero, y cuando hay dos valencias en el elemento, Debe de, como hablábamos con Fernando, de ver cuál sería el que reporta análisis. El análisis siempre le pondrá si es, por ejemplo, hierro 2 o hierro 3. Siempre. Y si usted como laboratorio lo tiene en sus equipos de laboratorio, los kits para determinar cada una de las concentraciones de los elementos, también le dicen cuando calcula hierro 2, cuando calcula hierro 3. No me recuerdo si fue a ustedes o fue otro grupo que lo llevé a la Politécnica en Calceta a hacer unos análisis de agua. No recuerdo si fueron ustedes. solo no sacaban ni a la esquina. Creo que al río nos llevó un día. Entonces fue otro grupo, creo que fue el primer grupo que les di química Es del agua, que el ya, grupo de por Robles. ejemplo, en el caso del oro, que tiene 1 y 3, creo. Ahí, ¿cómo sería el que me da el ejercicio? Por ejemplo, si me dice con la valencia 1 o con la valencia 3. Claro, yo tendría que ponerle a usted qué tipo de oro es. Si es oro con valencia 1, es oro con valencia Claro, 3. si es auroso, 1. Si es áurico, creo que era el que seguía, 3. Sí, exacto. Ya, Sí, ya, eso listo. lo ubico yo. Sí. ¿Comprendieron lo que es el cálculo del peso equivalente del catión? ¿Ya? Entonces, luego tengo el peso equivalente. Luego de que yo tengo el peso equivalente, pues lo que hago es, vean en la presentación, sacar el milivalente por litro. ¿A qué es igual? Al valor en partes por millón, en miligramos por litro del catión o del anión, que fue el que me reportó el análisis cuando comenzamos el ejemplo, y lo divido para su peso equivalente. Es decir, lo que hago aquí. 155,43 fue el valor que me reportó el análisis de calcio en parte millón. Para determinar su mil equivalente, lo que hago es dividir para el peso equivalente, que es, en este caso, 20. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Ese 155 de dónde sale? Ese es el análisis de laboratorio. Ya. Regreso un ratito. Aquí estamos.
vea Raúl, Una parte por millón. mande. Vea, calcio 155.43. Ah, ya. Eso es dato de Es los del, debería. claro, exactamente. Eso es el dato que se da o el reporte que le presenta el análisis de agua. Ah, gracias, ingeniero. ¿Listo? Entonces, resuelvan esa parte, por favor, y le hacen la sumatoria a esos elementos que son cationes. No pusimos el potasio porque el potasio no tengo valores, tengo trazas. Si en algún momento ustedes tienen varios elementos químicos, deben de tratar de balancearlos, es decir, la misma cantidad de cationes deben sumarse que la cantidad de aniones. No pueden ser diferentes porque si no, no se va a ajustar, en este caso, el valor de la verificación del análisis. Ahí estamos con los aniones. En los aniones hacemos el mismo procedimiento. Recuerden que el primer paso es sacar el peso equivalente. Y este peso equivalente, pues ya en positivos anteriores, les explicaba cómo poder obtener ese valor. Entonces, en el bicarbonato era 61. Recuerden que eran 3 oxígenos por 16, 48, más 12 el carbono, 60, y más un hidrógeno, 61. Como solo hay una valencia negativa, se divide para 1, es el mismo valor. El cloro, los cloruros tienen un peso equivalente de 35 y más, pues hemos puesto 35. En el caso del sulfato, tenemos 4 oxígenos de 16 por 4 es 64, y tenemos el azufre, vale 16 por 4 64, el azufre valía 32, creo. Sí, 32. Y me da 96. Ese 96 lo divido para 2 negativos que hay ahí, 2 rayitas, y me da 48. Y luego pues resuelvo el dato de mi equivalente dividiendo el resultado en partes por millón para el peso equivalente. Sí. Luego que ya hacemos suma, el procedimiento para cationes y aniones y realizamos la suma, se continúa el proceso de cálculo. Aquí también hay una tablita en donde usted puede utilizar valores para convertir directamente de partes por millón a 1000 equivalente. En el caso del sodio, calcio, magnesio, cloruro, sulfato, carbonatos y bicarbonatos. También para convertir de 1000 equivalente a partes por millón. Es un dato adicional que se les comparte para que ustedes lo tengan. Y pues finalmente es esta parte de aquí en donde consideramos los cálculos. La fórmula que mostré al principio, cationes menos aniones, suma de cationes aniones. En este caso, reemplazar los datos y pues ustedes ven que la suma de cationes fue 897, la de aniones 880, los restos según fórmula, y mi error pues debe de darme 191. Recuerden que el 200 multiplica a toda la fracción, ¿sí? Luego de que yo tengo el 191, analizo que mi valor de conductividad es 820 y no está en un valor específico de la tabla que vimos en error admisible. Entonces, por lo tanto, me toca interpolar. Debo interpolar con los valores de las tablas que tengo. Entonces, ahí tienen que hacer la interpolación y el valor, lo único que les puedo dar algo aproximado, yo sé el valor, pero ustedes lo calculen. Por interpolación, el valor me da cercano a 7. Entonces, por favor, hagan la interpolación para ver 4 para 820 micromol sobre centímetro. Recuerden que el valor a tener es 820. Entonces,
me toca aquí. Aquí tengo de 50, es 30. Ah, no, perdón. La parte de abajo. Es con 500. 500 y 2000. $7.14, ¿no? Por aquí tendría que hacer los valores. ¿Cuánto dice que da? 7.14, sí, así. Cercano a 7. Para cerrar esto el análisis, entonces, ¿qué tenemos? Que mi error admisible, según la concentración de conductividad eléctrica o los valores de conductividad eléctrica, me dan que lo máximo que yo puedo admitir de error en este análisis es 7.14. Pero los cálculos que yo he elaborado, pues, me dan que el error es 1.91. Es decir, que mi error admisible, mi error calculado, es más bajo que mi error admisible, por lo tanto, yo acepto el análisis. Es decir, estoy seguro de que esos resultados están, en este caso, bien obtenidos y puedo dar seguridad a mis reportes técnicos. Entonces, el otro cálculo que tendríamos que resolver es la fracción de lavado. Esta fracción de lavado, pues, como vimos en la teoría ayer, se presentaba a dos tipos de riego en general, porque tenemos, pues, varias clasificaciones, pero se lo clasifica más bien por la posición del agua hacia el cultivo o hacia, en este caso, el suelo. Cuando hablábamos de un riego por gravedad y aspersión baja frecuencia, es porque el agua queda almacenada en el suelo por varios días y lo va tomando el cultivo. Pero cuando hablamos por un riego, por goteo, de alta frecuencia, es donde el agua no queda almacenada mucho tiempo en el suelo porque el cultivo día a día está recibiendo aportes de agua a través de este tipo de riego. Y pudimos observar las fórmulas, en este caso, en alta frecuencia y baja frecuencia. Este dato lo trabajamos con la tabla número 2, que es lo que estoy en este caso ubicando en material. ¿Cómo lo hacemos? Si ustedes pueden observar, aquí tengo la tabla número 2, en donde pues voy a determinar el requerido lavado de un cultivo. Entonces, ¿qué digo en primer lugar? Que en los riegos por gravedad y aspersión de baja frecuencia se debe considerar una disminución de rendimiento. Si ustedes observan la tabla, tengo una primera fila donde me habla de disminución del rendimiento, ¿sí? Y esa disminución del rendimiento, en este caso, me da valores de 0, 10, 25, 50 y 100. Es recomendable bajo este tipo de riego a utilizar o bajo este cálculo considerar un margen de reducción de rendimiento. En algún caso, pues decimos que no va a variar el rendimiento. Y los valores pueden variar en uso entre 0, 10 y 25. Para el ejemplo nuestro, vamos a tomar el cultivo de maíz, como observan. Vamos a tomar con un 10% de rendimiento de producción. Y por tanto, mi valor a utilizar va a ser 2.5. ¿Qué procedo a hacer? Reemplazarlo en la fórmula de requerimiento de lavado, que era igual a la conductividad eléctrica del agua de riego. Recuerden que recién terminamos el ejercicio, donde era 820 micromol sobre centímetros. Eso es igual a 0.82 decisiemens sobre metros, que es el dato que tenemos ahí. Y pues también reemplazo los otros elementos de la fórmula. Es decir, 5, que es el valor constante de la fórmula, y lo resto, en este caso, la conductividad eléctrica al estrato de saturación, que es lo que me da la tabla 2, de
en este caso, el valor de la conductividad del agua. Y pues Sí. el valor es el que está ahí. Dígame. ¿Cómo se llama ese tema? Ese tema le ponemos ahí disminución del rendimiento. No, ya, a ver. Cálculo del requerimiento o fracción de lavado. Estas dos son las fórmulas generales que vamos a resolver con lo que estaba explicando. Ingeniero, ¿cómo se que aplicar el 10% en la siguiente tabla que tiene usted? El porcentaje lo decide el diseñador. Yo puedo escoger si es la disminución del 10% del rendimiento. Si quiero ser completamente eficiente, le digo a mi diseño, no, yo no quiero el producto. Y si quiero ser modesto, puedo perder hasta el 25% de rendimiento. Lo recomendable es bajarse hasta un 10%. Y si es trabajar con mejor, pero eso lo decide el diseñador o el técnico. Ingeniero, ¿y esta respuesta qué me representaría? Esta respuesta representa que el 9.8%, porque si esto lo llevo a porcentaje, en este caso, puedo determinar que el 9.8% del agua que voy a dedicar en mi programación de riego va a ser para lavar sales y el restante va a ser para, en este caso, dar por evapotranspiración la reposición a la planta. Hablando de un 90.2. 90.2 para evapotranspiración y 9.8 en este caso para lavar las sales para que no se acumulen en la periferia de las raíces de cultivo, en este caso sería maíz. El 10% fue por lo delante que nos salió 7%, está ese rango, ¿verdad? No, eso es preferencia del técnico. Ah, ya. Lo que máximo se recomienda es 10. Y también puedo bien decir que no voy a disminuir producción, que es el 0%.